manos y empieza a adorar a Dios ahí donde estás. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu espíritu. Te amamos. Queremos más de ti, Señor, cada día. Queremos más de tu presencia, Señor.
Levanta tus manos y dale gracias a Dios. ¿Quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy amor. ¿Por quién eres tú? Hoy le
abrace a su hermano que está cerca. Personas que nos están visitando, ¿se puede poner en pie? Mire, aquí nos están visitando, ya está, aquí nos están visitando, pónganse en pie, los que están visitando. ¿Quién más está visitando? Pónganse en pie, ahí hay otras personas visitándonos también, acá. Ahora acérquense y denles un abrazo, y díganles qué bueno que estén aquí. Más fuerte el abrazo. Es bueno estar juntos hoy. Bienvenidos. Ahora díganlo con su voz audible, diga, hoy los bendecimos en el precioso y poderoso nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Levanten la mano al que le amaneció algo, al que les amaneció. ¿A quién les amaneció? Levanten la mano. Levanten la mano. Bájenla. A los que no le amaneció, levanten la mano a los que no le amaneció. A ver otra vez. ¿A quién les amaneció? Levanten la mano. Qué bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Nuestra hermana Maide, aquí está, un aplauso para ella. También para José Ángel, un aplauso para nuestro hermano José Ángel y la bendición. Amén. Todos los días nos amanece algo. Es la verdad. Abre usted los ojos y le amaneció. ¿Verdad? Aunque esté oscuro, le amaneció. Y eso es motivo de agradecimiento. Levante sus manos y diga, Señor, gracias por todas las bendiciones, por cada día, cada momento, cada acción tuya que nos bendice. Te lo agradecemos hoy, honramos tu nombre y santificamos nuestros corazones con tu espíritu de santidad para celebrar a Cristo en este día. Amén. Un aplauso fuerte. De manera que vamos a cantar unos dos cantos de esta época tan bonita, ¿verdad? Estaba viendo que estaban discutiendo sobre si se debe celebrar o no celebrar la Navidad. Y dije yo, caray. Y unos decían que pues con una mente progresista y actualizada no tiene sentido celebrar la Navidad. Pero pues si lo quieren celebrar, celébrenla. Si no la quieren celebrar, pues no la celebren y todos estamos contentos. ¿Sí me entienden? O sea, la cosa está aquí, cada quien agarra su pecado y jale por donde pueda. Y la palabra de Dios nos dice eso. ¿Sí? ¿Quiénes quieren celebrar hoy a Cristo? Entonces tiene que hacerlo usted con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Respire profundo, aunque sea tapado la nariz. Solo suelta el aire, pero despacito.
Ya lo soltó. Al mundo paz nació Jesús. A ver si lo pueden poner en la pantalla. ¿Sí? Imagínense que usted está en el tiempo del advenimiento. Ahí está la estrella. Y luego ven pasar los magos. Y luego usted está ahí con en el rebaño. Y usted dice, ¿y esta estrella que está aquí? Y usted participa de un gran acontecimiento, la anunciación. Anunciar que Cristo nació y que trae paz a toda la humanidad. A ver, vamos a empezar. Al mundo nació Jesús, nació ya nuestro Rey. Otra vez, a ver, vamos a ver. Le vamos a dar una oportunidad otra vez, ¿no? Porque hay unos que están diciendo, al mundo paz nació Jesús. No, está anunciando, ¿no? ¿Verdad? Está anunciando. Al mundo paz nació Jesús. Nació. La campanilla le salga así. Pero para eso tiene que agarrar aire para que lo suelte. A ver, otra vez. Fuerte como son ellos, ¿verdad? Fuerte, dice, viva su Santa Grey, viva su Santa Grey. A ver, 1, 2, 3, viva su Santa Grey, viva su Santa Grey, viva su Santa Grey. Entonces los hombres van a decir, viva su Santa Grey, viva Santa Grey. Y luego las mujeres entran. Acompañan a los hombres porque los hombres solos no pueden. Díganlo, los hombres solos no pueden. Vamos a ver. 1, 2, 3. Viva su Santa Grey. Viva su Santa Grey. Viva su Santa Grey. No. Las mujeres entran al final. Porque si no nos opacan. Tienen que oírse la voz de hombre decir, pero los hombres van a decir, dice, viva su Santa Grey, viva su Santa Grey, y todos ahí entran, viva su Santa Grey. ¿Vale? Vamos a ver. Agarre aire, viva su Santa Grey. Hombre, viva su Santa Grey, viva su Santa Grey. Cuando yo hago así, usted hasta arriba, ¿no? Y cuando hago así, usted, por favor, ¿está bien? Vamos a ver. ¡Hombre! Viva su Santa Grey.
Al mundo paz nació Jesús. Arriba. Nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz. Viva su santa cruz. Viva su santa cruz. Viva su paz, su santa cruz. Dense un aplauso fuerte. La segunda estrofa dice: al mundo el Salvador en tierra reinará. ¿Quién puede decir amén? Y dice: ya es feliz el pecador. ¿Quién es feliz aquí hoy? Levante la mano los pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Jesús perdón les da, Jesús perdón le da. Entonces ahora la voz de mando, pues, ¿verdad? Van a decir: Jesús perdón le da. ¿Cómo van a hacer? Jesús perdón le da. Jesús perdón le da. Ahí está, ahora sí. Vamos a ver. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador. Hombre, perdón le da. Jesús perdón le da. Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará con gracia y con poder. A las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su Ese momento fue un momento muy especial, una noche maravillosa, ¿verdad? ¿Por qué fue maravillosa? Había luces, había todo lo que ustedes pueden imaginarse, pero había un anuncio, se llama la Anunciación. Y ese anuncio decía, dice: paz a los hombres de buena voluntad. La paz de Dios para todos los hombres. Y esa es la paz que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y por eso esa noche fue una noche de paz. Dios estaba trayendo su paz a toda la humanidad. ¿Puedes decir amén? Muy bien, entonces vamos a cantar Noche de Paz. Noche de paz, noche de amor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de
Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Que la paz de Dios venga del cielo a la tierra con un mensaje maravilloso del bien y la misericordia y la gracia de Dios para usted, para toda su familia y para toda la humanidad. Y que el nombre de nuestro Señor y Salvador sea glorificado en nuestros corazones, ahora y por la eternidad. Amén. Si estuviéramos en Viena, los llevaría a cantar en el coro de los niños de Viena. Dense un aplauso porque cantan muy bien. Gracias, pueden sentarse. Ah, es de Navidad. ¿Todo se puso rojo? Bien. Tráigame el bueno, ¿no? Porque ya se me acabó la voz con el Noche de Paz. Bien. Estamos en un tiempo difícil y no soy emisario de negativismo ni nada por el estilo, pero estamos viendo en el mundo una ausencia del verdadero sentido de la Navidad. Y estamos viendo por televisión personas que predican de una manera relativa y no le dan el lugar que le corresponde al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser entendidos de estos tiempos y tenemos que tener la palabra de Dios segura. No solamente por el tema de la Navidad, sino por todos los temas que hoy con esa palabra, una transformación progresista que está trayendo el derrumbamiento de los valores de la familia y de todo lo que nosotros conocemos. Tenemos que estar bien atentos a esto. Quiero que lea conmigo, por favor, el capítulo 4
de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Dice la palabra de Dios, capítulo 4, verso 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice, amados, usted y yo tenemos la responsabilidad de no creer a todo espíritu, a todo el que habla. No tenemos por qué creer, sino tenemos que tener la capacidad espiritual de probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y dice el versículo 2: en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Dígalo, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, está el espíritu de verdad, el espíritu de Dios, el espíritu verdadero, pero también está el espíritu del anticristo. Anticristo es contra el espíritu de Dios. Y dice que ese espíritu ya está, y ese es el que está operando por todas partes. No sé si usted supo, pero pues no es motivo de regocijo, sino motivo de alarma y de oración. En la ciudad de Culiacán se realizó la primera boda entre homosexuales. El día de ayer. ¿Sí? De manera que estamos en un tiempo muy complicado. Y hay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, dice la palabra de Dios. De manera que entonces, dice el versículo 3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está, dígalo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dígalo otra vez, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. De manera que entonces, ¿cuáles son las maneras en que usted puede probar los espíritus? Primero, usted puede probar los espíritus por la palabra de Dios. Si están hablando la palabra de Dios o están hablando lo que ellos piensan, lo que ellos dicen. ¿Sí? Casi le da una patada estaba viendo un mensaje de, pues si usted no cree en la Navidad está bien, y si usted cree está bien, ¿verdad? Todos somos cristianos y podemos caminar juntos. Mentira, si usted no cree en la Navidad, usted no cree en el nacimiento del Señor Jesucristo, usted es un anticristo. Y no vamos a caminar juntos nunca. Aleluya. Nunca. Eso es lo que dice aquí. Eso de andar conciliando, dice, lo que tú creas está bien y lo que yo crea está bien. Ándale, vámonos caminando juntos. No, amado. Si llega por ahí esos que tocan la puerta y dicen, ¿verdad?
que llegan aquí, que le traemos un mensaje. Usted les tiene que preguntar, ¿usted cree que el Señor Jesús es Dios mismo, encarnado? Y si no le puede dar una respuesta, ¿para qué le abre la puerta? ¿Para qué le abre la puerta? Es que nosotros creemos que sí existió. No le estoy preguntando si cree que sí existió o no existió. Es que nosotros creemos que es un profeta. No. ¿Cree usted que es el Hijo de Dios que vino del cielo y nació aquí para morir por nosotros? ¿Sí o no? Probar los espíritus. Tenemos que ser cuidadosos. Porque usted dice, ay, pobrecitos, andan dando vueltas aquí por las casas, toque las puertas, los voy a invitar aunque sea un café y los voy a sentar. Porque dice que el que recibe a un espíritu del anticristo se hace uno con él. ¿Ya le entendió o no le entendió? No es cuestión de si lo conciliamos o no lo conciliamos. Es cuestión no de pelearnos ni de nada de eso. Es que usted tiene que levantar a Cristo. Y los que no coincidan con ellos, pues lo sentimos, no podemos caminar juntos en ese sentido. ¿Cómo puedo probar si un espíritu es de Dios o no es de Dios? Primero, por la palabra de Dios. Segundo, dice aquí, pruebe a los falsos profetas. Pruébelos por el Hijo de Dios. Por eso la palabra dice, en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y nosotros no tenemos nada que ver con las tinieblas. ¿Sí? Juan se refiere al Señor bien claramente aquí. Déjeme ver, ya se me movió. Aquí está. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que no, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Claramente, ¿verdad? Jesús, el nombre de Jesús es el nombre humano, y Cristo, ¿verdad? Y los unió Él, es el título, ¿sí?, divino. Jesús, dígalo conmigo, es el nombre humano. Cristo es el título divino. Jesús, el Cristo, es humano y es divino. ¿Puede decir amén a esto? Dígale al que esté a un lado, es humano y es divino. Por eso Juan lo pone como dos nombres juntos. Los pone Jesús, Cristo. Jesús, el Cristo. Jesucristo, ¿verdad? De manera que entonces nosotros creemos en Jesús y en Cristo. Y los unimos porque Jesús y Cristo tienen un plan maravilloso de Dios para la vida de todos nosotros. ¿Verdad? ¿Puede decir amén? Amén. Cristo, Juan pone estos nombres juntos. Cristo no es su nombre. Cristo es el título. Es el título. Él es Jesucristo. Él es hombre y Mesías al mismo tiempo. Díganlo, Jesucristo es hombre y Mesías al mismo tiempo. Jesús es un hombre terrenal, ¿verdad? Cristo, que significa el Mesías, el ungido, el designado por su título divino, ¿sí?, es el Hijo de Dios. Y jamás había existido algún hombre como el Señor Jesucristo, y jamás existirá. Aleluya. Él es el único por la eternidad, ¿verdad? ¿Puede decir amén? Amén. Y de esto se trata la Navidad. ¿Cómo que de esto se trata la Navidad? Jesús es el Dios hombre.
Jesús es Dios en forma humana. La palabra de Dios dice, se humanizó. Vino del cielo y se humanizó. De manera que Jesús es, ¿verdad?, el Dios hombre. No es un hombre, es el Dios que se hizo hombre. Es diferente. Y tenemos que tenerlo bien claro. Y esa es la base doctrinal. Ese es el fundamento de nuestra fe. Que Dios abandonó el cielo, tomando forma humana, ¿verdad? Y se realizó de esta manera la encarnación. Dios encarnado. Dios se hizo humano. Dios se hizo hombre. ¿Puede decir amén? Dígale al que está a un lado. Creemos que Dios vino del cielo en la forma de su Hijo Jesús y se hizo hombre y nació en un pesebre y fue anunciado por los ángeles. Cuando Dios se hizo hombre, cuando Jesús se vistió de nuestra humanidad, Él no tomó la humanidad, ¿verdad? No la tomó cuando estuvo aquí en la tierra, y después de tomar esta humanidad, la abandonó la humanidad y se fue al cielo. No dice la palabra de Dios eso. Él tomó la humanidad, ¿verdad? Y como Dios subió con su humanidad y con su divinidad a la diestra del Padre, ¿verdad? De manera que entonces sigue siendo Jesús el Cristo, Jesucristo. Él regresó al cielo con su humanidad para ser un hombre por toda la eternidad. Hay personas que piensan que porque Él ya subió al cielo dejó su humanidad y ahora tiene solamente su divinidad. No, Él subió con su humanidad y con su divinidad, y usted lo tiene que saber y tiene que entender este principio espiritual. Vea lo que dice Apocalipsis 1, 12 y 13. Apocalipsis 1, 12 y 13. Aquí vemos que Juan estaba en la isla de Pasmos. Él ya es un hombre de edad avanzada. Hacía 60 años aproximadamente que oyó y caminó con Jesús, el Hijo de Dios. Y él tiene, ¿verdad? Y caminó con él, con el Señor Jesucristo. Y le tocó ver cómo Cristo ascendió a los cielos. Y ahora, en este versículo que están aquí, la palabra de Dios da testimonio de que Juan en visión vio a Jesús, el Cristo. Y dice la palabra de Dios: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante a quién. Otra vez, a uno semejante a quién. Al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿A quién vio Juan? Vio a Jesús el Cristo, el mismo que vio aquí en la tierra y el mismo que vio ascender. Está en los cielos con sus 2 personalidades bien claras, humana y divina. Y está en los cielos y está intercediendo por todos nosotros. ¿Puede decir amén? Amén. De manera que entonces, si alguien te dice, no, es que ya Él dejó su humanidad, entonces dice, mira, vamos a Apocalipsis capítulo 1, en el verso 12 y 13, y ahí dice claramente que vio a Jesús, el Cristo, y lo vio en esa situación, en esa condición. Vea usted conmigo, por favor, 1 de Timoteo 3:16.
Desde el 14 dice: eso te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice a Timoteo, para que, citando, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice todos juntos: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Den un aplauso a Dios. Amén. Pablo es tremendamente claro. Está diciendo, ¿verdad? En este texto que es maravilloso, usted lo puede recordar muy fácilmente, porque usted puede decir: Juan 3:16 no se nos olvida, 1 de Timoteo 3:16, es contundente, es verdad. Dios fue manifestado en la carne y visto por los ángeles. Así dice aquí: Dios fue manifestado en carne y visto de los ángeles. Las huestes celestiales estaban ahí, ¿sí? Y cuando dijeron paz a toda la humanidad, por primera vez vieron a Dios los ángeles. Cuando vieron al niño, vieron a Dios. Díganlo, cuando vieron al niño, vieron a Dios. Porque Dios es espíritu, y en el Espíritu de Dios estaba el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero su relación de los ángeles con Dios que era espíritu. Pero por primera vez se hizo visible, encarnado, y cuando entonces vieron los huestes celestiales y vieron a ese niño y vieron ahí la persona de Dios, lo vieron de una manera clara y visible y dijeron: ahí está, y es Él. Por primera vez. ¿Sí me comprenden lo que estoy tratando de explicar? No habían visto nunca a Dios hasta que vieron a ese niño en donde estaba la divinidad. Entonces vieron a Dios. Y este niño que creció en lo humano y está en el cielo, ahora se hace ¿qué? Visible a todas las huestes celestiales, a todos los ángeles. Un gran acontecimiento, no solamente para la humanidad, para ellos también. Sabía que esta era la primera vez que los ángeles le habían visto. Nunca antes le habían visto, porque él habitaba en el Padre, en el puro Espíritu de Dios. No fue hasta que se encarnó que los ángeles pudieron verle y exclamaron: ahí está Él, es Dios encarnado. Gloria a Dios. Usted y yo tenemos que ver a ese Dios de esa manera, como algo humano y divino que se interesa en nuestras vidas. No es una religión, no son versículos bíblicos, es una persona con quien relacionarnos todos los días, darle gloria y alabanza a un Dios verdadero, ¿verdad? Nosotros hemos vivido a la luz de esta gloria desde que fuimos creados. Pero la primera vez que un ángel vio a aquel que había morado con ellos eternamente fue cuando estuvo en un pesebre, en unas pajas, y ahí nació Jesús. Se humanizó Dios y se hizo visible. Dígalo conmigo: se humanizó y se hizo visible su divinidad. Un aplauso de Dios.
de manera que podían verlo y podían ver su humanidad y su divinidad. Él se hizo hombre y sigue siendo hombre en el cielo. Aleluya. ¿Verdad? Juan lo vio en la gloria, dice, semejante al Hijo del Hombre. Así dice su palabra. Su nombre es Jesús. Esa es su humanidad, pero su título es el Salvador del mundo, Cristo, el ungido del Señor. ¿Puede decir amén? Amén. Hay personas que piensan que entonces Cristo es mitad hombre y mitad Dios. No, amado hermano, una persona me dijo, es que ya le entendí, me dijo, es que Cristo es mitad hombre y mitad, pues si es mitad hombre, pues no es hombre, y si es mitad Dios, pues tampoco lo es, ¿verdad? Él es hombre y es Dios. Díganlo, Él se hizo hombre y es Dios. No tiene vuelta. No hay mitades, dígalo conmigo, no hay mitades. Es enterito, ¿verdad? De manera que entonces Jesucristo viene en la carne. Él es el Dios hombre, dice aquí, manifestado. Jamás había habido otro como Él. Y de esto se trata la Navidad. Que Dios del cielo envió a su Hijo a humanizarse, a hacerse hombre. Y tenía su divinidad para ser el Cristo. Jesús el Cristo. Si usted y yo entendemos esto en esta mañana, somos bendecidos. Pero si usted no entiende esto, de que Dios dejó su trono de gloria y vino a nacer en un pesebre, a este mundo, morir, resucitar y ascender a los cielos. Si usted no entiende esto, tampoco entenderá la Navidad. La Navidad no son regalos, la Navidad no son fiestas, la Navidad no son comidas a lo loco, la Navidad no es eso. La Navidad es recordar que Cristo tomó en Dios la decisión de descender a este mundo para salvar. Esa es la verdadera Navidad. Y si usted no acepta esto, usted no es de Cristo. Si aquí hay una persona que no es hermano en Cristo, es amigo, si usted no acepta la divinidad de Cristo y la humanidad de Jesús el Cristo, entonces usted tiene el espíritu del anticristo. O tiene el espíritu de Dios, o tiene el espíritu de Cristo, o tiene el espíritu del anticristo. No puede usted decir que no tiene ninguno de los dos. O pertenece a Dios o no pertenece a Dios. Y esta es la situación de este mundo. Tenemos que entender este principio. ¿Sí? Hay personas que dicen, ¿para qué nos metemos en el asunto si nació de una virgen o no nació de una virgen? Dice un predicador, ¿verdad? ¿Y para qué nos metemos en el asunto si nació Jesús o no nació Jesús? O sea, vamos hablando sobre los temas que nos interesan en el tiempo de hoy. Oiga, amado hermano, si usted como iglesia y como cristiano y con la fe que usted tiene, usted no presenta a un Cristo verdadero que nació, ¿verdad? Murió y resucitó. Usted no es la iglesia y usted no es de Cristo. Y si no es de Cristo, entonces es del anticristo. Es lo que está diciendo aquí Pablo claramente. Los falsos profetas y las situaciones de este tiempo nos pueden llevar a esta situación. De manera que necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento, ¿sí? Que Dios abra con sabiduría nuestra manera de pensar. Porque si usted lee la palabra de Dios y si usted escudriña la palabra de Dios, sin la revelación del Espíritu de Dios, usted jamás podrá comprender. Usted jamás podrá creer.
Es necesario que el Espíritu de Dios le revele la palabra de Dios. Y es necesario que reciba la sabiduría del cielo para poder tener la revelación. ¿Y cómo lo recibe? Lo recibe usted pidiéndolo. De nada le va a servir, o de poco le va a servir leer la Biblia y leerla y volver a leer y decir, es que yo he leído la Biblia seis veces. Y le digo, pero sigue siendo del anticristo, pues. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene que ser revelada por el Espíritu de Dios. Díganlo conmigo, la palabra de Dios revelada por el Espíritu de Dios trae vida a nosotros. De manera que tenemos que estar en esa comunión con Dios para que la palabra de Dios sea revelada, ¿verdad? Hay personas que pues leen algún libro y traen un buen mensaje de un libro, pero es la palabra revelada, el mensaje que Dios envía a su iglesia. Y para esto necesitamos esta gran bendición. El espíritu del anticristo estuvo presente en los días del apóstol Juan y es el mismo que está presente en el tiempo, hoy. En Primera de Juan 2:22, vean lo que dice. Primera de Juan. La palabra de Dios dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Dice, es que mira, él es judío, yo soy cristiano, pero podemos ir juntos porque creemos en el mismo Dios. Permítame tantito. Si el judío no cree que Jesús es el Cristo, estamos perdiendo el tiempo todos. ¿Quién es, dice, el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quiénes son los mentirosos? ¿Quiénes son esos con esa onda progresista que están transversando todas las cosas? Están contra la palabra de Dios, están contra Dios, contra Cristo, y son el anticristo. Todo el que se una a este movimiento es anticristo. Y dicen, pues si son dos hombres se quieren casar, pues vamos a la fiesta, dice el caos. Ya saben que nosotros no creemos en eso. Pues sabe usted que si usted participa de ello, usted se hace uno con ellos. Miren, pues si quiere abortar, nosotros no creemos que debe de abortarse, pero si quiere abortar, pero son amigos nuestros, vamos a ir hacia... Espérenme un tantito. O usted es de Cristo o no es de Cristo. Usted lo que sí puede hacer es presentarles el Evangelio de la verdad y hacer todo lo posible respecto a eso. Pero no podemos hacernos a la forma del mundo ni condescender a la forma del mundo. Porque de ahí Dios que nos sacó. Tenemos que ser entendidos. Porque tomamos a veces los caminos fáciles, pero esos caminos fáciles son caminos de perdición. Y Dios está advirtiendo, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Amén. Esa es la única manera. Voy a decir amén a esto. De manera, ¿en qué consiste la Navidad? En saber que Dios vino del cielo a la tierra y se encarnó a través de la Virgen María. Y nació, creció, ¿verdad? Trajo la salvación a toda la humanidad. Murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó y ascendió a los cielos a la diestra del Padre, y Él vendrá con gran gloria por su iglesia. Esa es la palabra sencilla. No hay forma de que usted pueda estar en lo correcto acerca de Dios y equivocado acerca de Cristo. Si usted no acepta que Cristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo, usted no puede caminar con Dios. No puede caminar con Dios. De manera que el que tiene
al Hijo tiene al Padre. Vea lo que dice Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Toda aquella persona que hable por la televisión y por mensaje y diga Jesucristo vino al mundo y se encarnó, es Dios mismo. El que diga esto tiene el Espíritu de Dios. El que diga lo contrario tiene el espíritu del anticristo. Es contrario a Dios. Jesús, recuerden, en cuanto a su humanidad, Cristo en cuanto a su divinidad. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, ¿sí?, que ha entendido esto. Amado hermano, Jesús ya existía desde antes de la fundación del mundo. Esa es su preexistencia. Y Él ya era cuando vino. No vino para ser. ¿Va conmigo? No vino para ser. Él vino porque era. Él vino porque era Dios. Y Él vino a nacer de una virgen porque era Dios. Y Él lo hizo de esta manera. Pero su existencia no se debe a que nació de la virgen. El mensaje fue: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y lo que concebirás será de Dios, del cielo. Quiero ser muy enfático en esto, porque si usted comprende esto por la revelación del Espíritu, usted va a dar un paso enorme. Dios es desde el principio y por la eternidad, y Cristo en Dios. Cuando Él vino a nacer, no vino porque no fuera. Él ya era Dios. Y Él vino a nacer de una virgen para tomar la humanidad, forma humana. ¿Verdad? Si está aquí alguien que está concibiendo, ¿verdad? Viene el esperma y se une con el óvulo y hay un proceso y es algo maravilloso y tremendo, y este esperma con este óvulo va formando un niño, ese niño va creciendo y se va desarrollando en el vientre de su madre, y es maravilloso y es increíblemente grande y maravilloso. Pero lo que sucedió en el vientre de María no es lo que le sucede a las mujeres de hoy en día. Porque lo que concibió ya era Dios, ¿verdad? Y tomó el tiempo para humanizarse. Es todo. ¿Sí? Porque hay personas que entonces a Cristo lo hacen a un lado porque dicen: es humano como cualquiera de nosotros, es un profeta. No, amado hermano, es Dios encarnado. Dígalo, es Dios encarnado. Es la gran diferencia, totalmente. Dios se hizo hombre y no dejó su humanidad. ¿Por qué no deja su humanidad? ¿Por qué está en el cielo en forma de hombre y en forma de Cristo, el Hijo de Dios? Porque Él está esperando a su iglesia. Y la iglesia, ¿verdad?, humana, recibe la vida ¿qué? Divina. Y al recibir la vida divina, entonces puede coexistir y convivir con lo humano y divino de Cristo. Lo vuelvo a repetir. Lo humano y divino de Cristo le permite ahora relacionarse con su iglesia, porque la iglesia tiene lo humano y lo divino. Me preguntaba una persona ayer, me decía: de manera que entonces cuando estemos en el cielo nos vamos a conocer. Le dije: mira, la verdad estás feo y no podemos hacer gran cosa por ti, pero así como estás, así vas a estar. Pero lo divino te va a dar una ayudadita. ¿Es la verdad?
Es la verdad. De manera que entonces se puede unir la iglesia a Cristo porque es humano y es divino, y nosotros, lo humano, la divinidad. Y podemos coexistir por la eternidad, ¿verdad? Él es como la novia del Cordero de Dios. Sí, denme un aplauso a Dios por eso. De manera que entonces podemos decir de alguna forma, Él no tuvo su comienzo en Belén. Él no empezó en Belén, Él es de la eternidad. Porque dicen, es que nació en Belén y en tal fecha y en tal día. No, Él es desde la eternidad. En esa fecha tomó forma humana, pero Él ya era, dígalo, ya existía, ¿verdad? Y tomó forma humana. De manera que entonces el comienzo de Él no es en Belén. El comienzo de Él es desde la existencia de Dios. Dios envió a su Hijo Jesús, el Cristo, y vino a este mundo en forma humana, y desde ese mismo instante Dios se manifestó en la carne para toda la humanidad. Esa es la Navidad. Dios se hizo carne y se manifestó a toda la humanidad, y la gran bendición que Dios trajo de salvación y vida eterna para todos nosotros. Amado hermano, si usted no se sienta con sus hijos pequeños o ya grandes y se abre el tema de la Navidad, y usted tiene que enseñarles lo que significa que Dios se hizo hombre, y que lo que festejamos en la Navidad es ese gran acontecimiento de gran bendición. Si usted no les explica a ellos que el nacimiento de este niño no fue como un nacimiento normal de una mujer, porque dice, el Espíritu de Dios te cubrirá, y el santo niño que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. ¿Sí? ¿Cómo se llamará? No se llamará Hijo de María y de José, se llamará Hijo del Altísimo, porque así vino y así es. Así vino y así es. Y tiene que leer los versículos bíblicos, y tiene que leerle a su familia de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en donde vemos el espíritu de anticristo por todos lados, ¿verdad? Tratando de confundir, incluidos a los cristianos en las iglesias con mensajes que no son cristianos. ¿Sí? Escuchaba a una persona decir, pues nos vamos relacionando con los que creen que Jesús nació en Belén, y los que no crean, pues estamos bien, pero aquí en la iglesia adoramos a Dios. El que no tiene este principio espiritual de que Jesús es el Hijo de Dios y se encarnó y vino a este mundo, ¿verdad? Si no cree esto, entonces tiene el espíritu del anticristo. No que el profeta de las 24 trompetas, ¿verdad? De los abrahamanistas y quién sabe qué, y que tiene el título, ¿verdad? Como el profeta Jesús que estuvo en la tierra. Digo, ¿sabe qué, hermano? Pero gloria a Dios, cantamos los mismos himnos y cantamos, mire, podemos ir al mismo lugar y podemos cantar, pero usted es del anticristo. Lo quiero mucho y todo, me cae muy bien y todo lo que quiera, pero ¿sabe qué? Va a llegar un día que le van a decir tú para allá y yo para acá. Y no lo digo yo, digan ustedes, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu humano que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que no lo confiesa y confiesa a Amán y confiesa a un profeta y confiesa que a Confucio y a lo que usted quiera, el que no confiese esto no es de Dios. Y si le tocan la puerta y no confiesa esto, no le abran la puerta. Dígale al que está a un lado, no le abran la puerta.
porque se hace uno con él. ¿Verdad? Es el espíritu de engaño. ¿Sí? Bien, amado hermano, ¿de qué estamos hablando en esta mañana? De la verdadera Navidad. Y estamos hablando que el acontecimiento más grande es que Dios descendió del cielo en la forma de su Hijo Jesús a nacer en este mundo. Y que el proceso de este nacimiento no fue un proceso como el de las mujeres de hoy, sino que fue, ¿verdad?, cubierto por el Espíritu de Dios, y el niño que nació será llamado Hijo del Altísimo. Y entonces tomó la humanidad, y es por eso Jesús el Cristo. Si no entendemos esto, estamos perdidos. Estamos hablando de no creer a todas las personas que están hablando sobre un concepto equivocado de la Navidad. No les crean, no creer a todo espíritu. Estamos hablando de no provocar los espíritus para ver si son de Dios. Estamos, hablando de probar los espíritus para ver si son de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo probamos si la persona que está hablando, el que está predicando, el que está aquí, si es de Dios o no es de Dios? Número uno, con la palabra de Dios. El que conoce a Dios nos oye y habla con la palabra de Dios. Qué terrible, ¿no se ha fijado? En la gran mayoría de lo que usted está viendo en la televisión, las personas hablan sin la palabra de Dios en la mano. Hablan y hablan y hablan y dan mensajes y mensajes, ¿verdad? Y todos allá les avientan agua y se caen y voltean y quién sabe qué, y ponen los ojos en blanco y lo que usted quiera. Pero jamás no ve usted que agarra la palabra de Dios y lee la palabra de Dios y dice: esta es la palabra de Dios. No crea esas palabras, no los escuche, apáguele. El espíritu del anticristo anda por todos lados. Con la palabra de Dios, el que conoce a Dios nos oye. ¿Cómo podemos nosotros identificarlo? Por el Hijo de Dios. Descubra lo que ellos creen acerca de Jesús, pregúnteles quién es Jesús. El que se acerque con usted a su fuerza para ofrecerle las lagartijas que andan vendiendo por todos lados de religiosas. Si usted lo que está viendo es a una persona que está hablando en una iglesia y de lo que habla es dinero, dinero, dinero y dinero y dinero y dinero, pues es el espíritu del mundo, el dinero. Y es el espíritu del anticristo. No habla más que de dinero. No habla más que de enviar y enviar y enviar para poderlos bendecir. No los escuche, son anticristos. No los escuche, hermano. Tenga cuidado con todo eso, porque teniendo comezón de oír va a ser engañado y va a ser llevado por caminos destructivos, ¿verdad? Pregúnteles qué con Jesús. Con lo que la palabra enseña acerca del Señor Jesús, quien es el Dios mismo. Y grande, dice, es este misterio de la fe. Dios se manifestó en la carne y fue visto por los ángeles. La pregunta es, pregúntale que está a un lado, ¿por qué fue visto por los ángeles? ¿Por qué era necesario que fuera visto por los ángeles? Porque Él da testimonio en el cielo y en la tierra. No nada más había pastores, ¿verdad? Había los ángeles y Dios estaba dando testimonio en el cielo y en la tierra. Él está diciendo, este es un testimonio por la eternidad, una obra maravillosa de Dios, con la palabra de Dios, por el Hijo de Dios, ¿verdad? Y probemos por el Espíritu de Dios los espíritus, ¿verdad? Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido.
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Si hay algo importante para la vida de nuestras familias y de nuestros hijos, es que ellos sepan que Jesús nació. Jesús nació, la Navidad llegó. ¿Quieren cantar esta de Jesús? Jesús nació. Amados hermanos, el mensaje de la Iglesia de Cristo es que la única manera que el pecador pueda recibir la capacidad de darle el señorío de su vida a Cristo es por medio del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que toma gobierno de nuestra mente, de todo nuestro ser, y se convierte en el objeto de nuestra fe, de todos los días. La palabra de Dios permanezca y more siempre entre nosotros, con un mensaje siempre de vida, de gracia y de bendición. Jesús nació, la Navidad llegó. Para ti Jesús nació, para tu paz, para su amor. Jesús nació, la Navidad llegó. Invítalo a gozar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Me gusta cuando dicen, en lugar de Navidad, dicen natalicio, nacimiento. Eso es lo que es el nacimiento del Hijo de Dios aquí en la tierra. El acontecimiento más grande en la historia de la humanidad y que nunca nadie más podrá hacer. Te invita a que a darle su corazón. Vivimos en un tiempo demasiado laico. Los padres están tan ocupados en sus trabajos que no han tomado el tiempo para sentarse a hablar con sus hijos de lo que es la verdadera Navidad. Que no llegue el año nuevo sin que usted lo haga. Y explique la importancia que tiene para toda la humanidad y para ellos. Y que no se confunda con lo que el mundo está hablando. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Porque vivimos en tiempos peligrosos y tenemos que, Señor, probar los espíritus de los que aman. Y todo aquel que no reconoce que Jesús es Dios y que es el Cristo, el Salvador del mundo, es el anticristo, y nosotros no caminaremos jamás por ahí. Que tu espíritu de verdad sea revelada a tu iglesia y que podamos ser guiados por este espíritu en la verdad de todos los días. Y hoy, Señor, cubrimos a nuestra descendencia, a nuestros hijos, los cubrimos con un manto de gracia,
de protección en sus mentes, en sus cuerpos, en su espíritu, de todo espíritu de anticristo y de engaño. Y hoy declaramos que la palabra de Dios es luz en sus vidas y en sus corazones, y caminarán en certidumbre de fe y esperanza en Dios. Hoy, Señor, esta bendición la tomamos en el nombre de Jesús, para la gloria tuya, Padre. Amén. Dándole un aplauso a Dios. Honramos a Dios por medio de las ofrendas y los diezmos.